Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Eh, Como dije esta mañana, quiero traerte otra palabra, ¿verdad? Otro estudio más. Y esto es en el libro de Zacarías, capítulo número 3. Aleluya. Y habla acerca del sumo sacerdote, es el tema. El sumo sacerdote, que es Josué. Esto es 519 años antes de Cristo. Y la palabra se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha. Vemos, ¿verdad?, que al mismo tiempo el Señor estaba hablando acerca de la profecía, ¿verdad?, de Haseo, del profeta Haseo. En el capítulo número 2, versículo 19 de Haseo. Amén. El cual dice, ¿verdad? Desde este día os bendeciré. Porque consiguiente a esa bendición, que será tanto material como espiritual, la cual comenzaba, ¿verdad?, con algo material que fue prometido a Haseo, y a lo espiritual que fue dado a Zacarías. Amén. Vemos que en el primer lugar habla del sumo sacerdote, ¿verdad?, Josué, después del cautiverio, sucesor de su padre Sodac, aleluya, que murió en Babilonia. Josué, como sumo sacerdote, fue representativo o representado por todo, ¿verdad?, el sacerdocio, y también del pueblo de Israel, el ángel del Señor. Y al menos, ¿verdad?, en aquel caso es Jehová, el cual se muestra como el siguiente versículo. Zacarías veía todo en una visión, ¿verdad? Y esto nos puede dar a nosotros una visión en el mundo espiritual. Amén. Zacarías, vemos, ¿verdad?, cómo obtenía esa visión. Aleluya. Y también vemos aquí que Satanás estaba a su mano derecha, pero era para acusarle de la misma manera que Satanás acusó a Job en el versículo número 1, versículo del 6 al 12, y en el capítulo número 2, versículo 1 del libro de Job. Además, Josué, el sumo sacerdote, no vio la visión. Quien vio la visión fue solamente Zacarías. Entonces, cuando Satanás acusa a Josué, el sumo sacerdote, ¿verdad?, en efecto estaba acusando a todo el pueblo de Israel con esfuerzo para detener o tratar de detener el cumplimiento de las profecías. Aleluya. Versículo 2: y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Vemos que la primera frase que dice, ¿verdad?, que es la acusación de Satanás de Josué al sumo sacerdote, en efecto, para todo el pueblo de Israel, es la reprensión del Señor, la cual paralizó el poder hostil. Aleluya. El Señor, que escogió a Jerusalén, ¿verdad?, le decía: te reprenda. El Señor que ha escogido a ese pueblo, al pueblo de Jerusalén. Y esto muestra la segunda reprensión dada por el Señor, ¿verdad?, de Satanás, y que de hecho así era a propósito. No es la segunda reprensión
la cual se requiere, al menos en cuanto a Satanás, sino que la certidumbre de la acción de Dios, que no se pierda, sobre todo por nosotros los creyentes. En otras palabras, el Señor estaba diciendo que estas predicciones con respecto a la restauración del pueblo de Israel definitivamente acontecerán. Satanás no sería capaz de detenerlo. Amén. También aquí en Josué, en versículo número 3 del capítulo de Zacarías, dice: y Josué estaba vestido de vestiduras blancas y estaba delante del ángel. Como dicho, Josué era representante de todo Israel. Y la verdad, como se demuestra ahí, era que Israel, ¿verdad?, de hecho, no tenía el valor moral a lo cual Satanás señalaba, reclamando su derecho para estorbarles. Versículo 4. Y él, está hablando del Señor, él, aleluya, respondió y habló a los que estaban delante de él, diciendo: quítale estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropa de gala. Aleluya. Vemos que el Señor va a limpiar al pueblo de Israel inmundo y que acontecerá en la segunda venida, pero solo cuando Israel se arrepienta, ¿verdad?, aproximadamente y definitivamente el pueblo de Israel se arrepentirá, ¿verdad?, y de ese modo aceptará como su Salvador al Señor y Mesías, a aquel que se crucificó en la cruz, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Las vestiduras viles no pueden quitarse de ti, ¿verdad? Lo que quiere decir que Israel, hasta que el arrepentimiento se logre o sea logrado, no, ¿verdad?, se le quitarán esas vestiduras viles. Aleluya. Versículo 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel del Señor estaba en pies. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Está hablando de un pedido, ¿verdad?, que fue hecho por Zacarías. La mitra limpia representaba el tocado oficial de Aarón, que debía ser usado por los sumos sacerdotes y que llevaba en su frente una placa de oro adscrita con santidad al Señor. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Esto proclama, ¿verdad?, el hecho de que en la segunda venida Israel será restaurado y que también llegará a ser una nación de sacerdotes para todo el mundo. Cuando habla, le pusieron mitra limpia, ¿verdad?, sobre su cabeza, también le estaban vistiendo las ropas, la cual proclama las vestiduras sacerdotales, ¿verdad?, que eran limpias y también eran puras. Aleluya. Versículo 6. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: la palabra, ¿verdad?, amonestar, ¿verdad?, amonestar, es solemne y es seria. Y esto significa que aunque todo esto acontecerá en el futuro, ¿verdad?, todavía Josué, que era un tipo, ¿verdad?, como Cristo, ¿verdad?,
también debe de servir como un ejemplo de justicia. Josué también tenía que limpiar sus vestiduras, aleluya. Así dice el Señor de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardases mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos de aquí están, te daré lugar. 5 cosas se dicen en ese versículo, ¿verdad? 5 es el número de la gracia. Y, ¿verdad? Sabemos que solo es la gracia habilitante la cual puede ayudar al sumo sacerdote a obedecer encargo y cosechar todos los beneficios. Aleluya. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, como sumo sacerdote. Tú y tus amigos se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Esto habla de hecho de que Josué y todos los que estaban con él debían de prestar toda atención a ese anuncio que era de gran y suma importancia, que está por venir. Y aunque Josué no tuvo el privilegio de ver la visión como la vio Zacarías, ¿verdad? Dice que Zacarías la había declarado, ¿verdad? Había relatado ya esa palabra por otra palabra. Y dice que las dos palabras, tus amigos, esto se refiere a los compañeros sacerdotes que le asistían en sus responsabilidades ministeriales y que recibían sus órdenes, ¿verdad?, de parte de él, y se sentaban con él en el consejo. Porque son dos varones simbólicos, y esto, ¿verdad?, dice que son un presagio de acontecimientos futuros, los cuales en realidad hablaba de buenas cosas. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Habla de Cristo, amén, quien solo hará todo esto para que acontezca, y lo hará a través de ir a la cruz, ¿verdad?, entregando su vida, lo que Israel debe de aceptar y que definitivamente lo va a aceptar. Amén. Versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabé su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día quitaré el pecado de la tierra. Aleluya. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, ¿verdad?, es algo simbólico del Mesías llamado el renuevo. Esto está en Isaías capítulo 28, 16, Salmos 118, 22, Mateo 21, 42, Hechos 4, 11, Efesios 2, 20 al 21 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 7. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Esto significa el Espíritu Santo sobre Cristo, y el número 7, que significa una unión perfecta. Entonces vemos cuando Juan vio la misma visión, pero que fue ampliada, y esto pasó en Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6. Juan también vio 7 cuernos que Zacarías no había visto, que correspondían al dominio total. Y esto fue porque Cristo ya había ido a la cruz
ese modo garantiza el dominio, ¿verdad? Que no había acontecido durante la época de Zacarías. Ahora bien, mientras los 7 ojos hablan de la iluminación perfecta, ¿verdad? Del mismo modo, como ya se había dicho, los 7 cuernos hablan del dominio perfecto. Y todo es hecho posible por lo que Cristo solamente hizo en la cruz, ¿verdad? Entregar su vida para la salvación. Amén. Y para quitar todo el pecado. Aleluya. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos. Y esto tiene que ver con la encarnación de Cristo como el renuevo. Provee vida, provee alimento para su pueblo a través de su palabra, la cual descansa bajo su sombra, como la piedra que es a ellos un fundamento imperecedero. No tiene fin, no se acaba. Aleluya. Quitaré el pecado de la tierra en un día, ¿verdad? Está hablando que visiblemente veremos a Cristo, ¿verdad? Es el regreso de Cristo aquí en la tierra, cuando todo el pueblo de Israel será salvo y la impiedad sea desechada de Jacob, en Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 13. Y Romanos 11, del 25 al 29. Vemos que Israel también lamentará y se arrepentirá por 3 días. Y en el tercer día vivirán. Aleluya. Osea capítulo 6, versículo 2. Entonces aquí vemos la prosperidad del universo. Versículo número 10, para terminar. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de nosotros convidará a su compañero debido a su vid y debajo de su higuera. Esto tiene que ver con la edad del reino venidero, cuando el Señor personalmente reinará en el supremo, ¿verdad? Desde Jerusalén, y que todo el mundo entonces habrá paz y habrá prosperidad universal, de la cual, ¿verdad? Vemos un símbolo en el capítulo 4, versículo 4 de Miqueas. Amén. Y esto fue lo que yo traje en este momento. Espero que haya sido de edificación para su vida. Que estudiemos la palabra, las escrituras. Amén. Para que así no seamos engañados. Porque Dios nos dejó un manual, ¿verdad? A nosotros. Para que nosotros podamos estudiarlo, escudriñarlo. Y que podamos llenarnos cada día, ¿verdad? De Él, de su palabra. Que podamos entender, aleluya, a través de su palabra, lo que Él nos está hablando y lo que nos viene hablando durante años. Cristo viene pronto. Y qué pena, ¿verdad? Que habrá muchos que se perderán si no vienen a Cristo en arrepentimiento. El Señor da oportunidad. El Señor nos habla por medio de la palabra. El mundo no te puede dar lo que Cristo te da. Cristo te da paz, te da entendimiento, te da sabiduría, te da guía. Y también Él nos dio un libre albedrío. Nosotros tenemos que escoger qué camino verdaderamente nosotros queremos caminar. Si nosotros queremos caminar en el libre albedrío, ¿verdad? Escogiendo el camino erróneo, que solamente nos va a llevar a la perdición. O si queremos caminar en la verdad, siguiendo a Cristo, ¿verdad? Y siendo imitadores de Él, llevando su palabra a todas partes del mundo, porque Dios escogió 12 discípulos, los preparó y después los envió.
Entonces, qué bonito es caminar conforme a la palabra del Señor, ser obedientes a su palabra, leer el manual que Él nos ha permitido tener, el manual, ¿verdad?, de estudio, para que nosotros podamos ser llenos de su palabra y que podamos ser de ejemplo, ¿verdad?, y de bendición para otras almas. Hay muchas personas aquí en este mundo perdiéndose y nosotros, en vez de unirnos como un solo cuerpo, ¿verdad?, que es el cuerpo de Cristo, muchas veces criticamos a aquellos que están dispuestos a caminar trayendo la verdad, aquellos que están dispuestos a caminar y a levantar las manos de aquellos, ¿verdad?, que piensan que no tienen esperanza. Pero hoy, yo, Lizeth de Jesús, te digo que no te dejes llevar, ¿verdad?, por las personas que simplemente están mal. Muchos predican, pero no enseñan. Y tenemos que enseñar, tenemos que predicar, pero también tenemos que enseñar, ¿verdad?, la palabra. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ser imitadores de Cristo como Él lo es de su Padre. Tenemos que caminar en la verdad, ¿verdad? Y no estamos aquí para criticar ni para señalar a nadie, sino estamos aquí para levantar las manos de aquellas almas cuya vida se están perdiendo porque no tienen el conocimiento de Cristo, porque no conocen la verdad y no conocen a Cristo. Así que hoy yo te invito, tú que me estás viendo, tú que tal vez pasas de largo, ¿verdad?, que te centres en la palabra del Señor, que busques al Señor, que tengas una relación íntima con el Señor, porque Cristo viene pronto y no queremos, ¿verdad?, que ninguna alma se pierda, sino que vengan a los pies de Cristo, que caminen conforme a la verdad. Amén. Y esto fue todo. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Shalom.